con nuestra clase. Lo primero que ya hicimos, pues, fue pasar lista. Antes de esto me gustaría, pues, felicitar a varios de ustedes por su trabajo. Unos trabajos estaban muy, muy completos. Ya la identificación de su bacteria el proceso de aislamiento de su bacteria estaba muy, muy bien. Luego vamos a ver la recomendación del día, la clase y la frase. Entonces, vamos a ver qué onda con esta unidad. Bueno, aquí hay un error, esta es la unidad 3, cómo identificar bacterias. Y aquí vemos una bacteria consternada porque necesita saber cuál es su nombre correcto, ¿sale? Entonces, para ponerle nombre a una bacteria, pues tenemos como quien dice que bautizarla, ¿no? De alguna manera, la bacteria tiene que tener su nombre y apellido para que podamos saber quién es y qué hace. Lo mismo para con ustedes. Ustedes tienen un nombre y un apellido que indica no solamente su linaje, sino que a lo largo del tiempo, si ustedes fueran bacterias y yo los estuviera estudiando, me daría cuenta de qué cosas les gusta comer, qué cosas les gusta hacer, a qué horas les gusta hacer esas cosas. Entonces, esas cosas que ustedes hacen en este simulacro, suponiendo que son bacterias, ¿qué significarían? Son las formas en las que yo los puedo identificar aparte de su nombre, ¿sale? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de aprender hoy, cómo identificar a las bacterias, ¿no? La recomendación del día es ver estos documentales, son del Discovery Channel, ya no están en Netflix, estuvieron un rato, pero los bajaron, pero si no, búsquenlos con su pirata de confianza. Se llama El futuro según Stephen Hawking. Pues este cuate pues fue un gran físico, todavía muchas de sus teorías siguen siendo válidas en la actualidad y pues ponen en este documental muchas de sus ideas y de sus perspectivas al futuro de la ciencia en el mundo, ¿no? Se lo recomiendo mucho que lo vean, ¿no? Entonces, la microbiología es una ciencia multidisciplinar. Entonces, se ayuda de otras disciplinas, ¿para qué? Para lograr su cometido, que es identificar y estudiar a los microbios. Y ahorita vamos a ver cómo algunas de estas ciencias, ustedes van a poder identificar, ayudan a determinar la taxonomía de ciertas especies, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver es el enfoque clásico, ¿sale? Es lo que se hace en todos los laboratorios de México y sobre todo lo que se utiliza mucho a la hora de identificar bacterias en los hospitales o en los laboratorios clínicos, ¿no? Entonces, lo primero que se hace para identificar una bacteria, cuando esta ya está purificada, es observarla al microscopio. Entonces, en el microscopio nosotros podemos ver las características morfológicas, pero a nivel celular. A esto también se le conoce como la morfología celular. Y vean, hasta la fecha, estos son todos los tipos de microbios de formas de microbios que se han encontrado, ¿no? Entonces, las bacterias se clasifican en lo que viene siendo 4 grandes grupos, ¿no? En realidad son 2, que son los más comunes, no quiere decir que los otros no puedan aparecer, pero son difíciles de observar. ¿Cuáles son los más comunes? Los cocos, que son formas esféricas, son los más abundantes. Hay cocos, si se ponen de a 2 son diplococos, si forman una cápsula alrededor son diplococos encapsulados, si forman largas cadenas son estreptococos, si forman como racimitos de uva son estafilococos, si forman grupos de 4 son tétradas, y si se pegan 2 tétradas forman lo que se conoce como zarcinas. Entonces, son muy difíciles de observar las zarcinas, sobre todo porque el microscopio nos da una vista 2D, pero sí se ven, sí existe, ¿no? El otro grupo son los bacilos. Los bacilos pueden ser una especie de fusión entre coco y bacilo, y entonces se les llama cocobacilos. Están los bacilos puros, hay diplobacilos, hay estreptobacilos, y hay bacilos que se disponen en empalizada, que están así como puestos como un sandwichito. También las bacterias pueden desarrollar ciertos apéndices a los cuales se les conoce como apéndices bacterianos. Son también muy difíciles de determinar, producen hifas y producen tallos. La diferencia es que los tallos normalmente son un poquito más largos y delgados.
Las hifas son más cortas y un poquito más gruesas, ¿vale? Hay otras formas curiosas que se pueden observar dentro de las bacterias, son las menos, y ahorita les voy a explicar por qué. Vamos a decirlo físicamente hablando, los bacilos son cilindros y los cocos son esferas. Entonces, si por ahí alguna vez han aprendido algo de cómo se distribuyen las fuerzas a través de un cuerpo, y estos son principios de construcción y de arquitectura, sabrán que, que las esferas y los cilindros son las fuerzas más resistentes de la naturaleza, ¿no? ¿Por qué? Porque distribuyen equitativamente la carga de la fuerza que se les puede llegar a aplicar, ¿no? Esta es la razón del por qué, pues la gran mayoría de los frutos tiene una base redonda o cilíndrica, nuestros huesos tienen una base cilíndrica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, aquí están los otros tipos de formas que pueden tener las bacterias. A esto se le conoce como la barra alargada, que es como un bacilo super estirado. Luego tenemos a los vibrios y a las comas, son como una especie de, vamos a decirlo, de bacilito doblado. Luego tenemos a las que tienen forma de bastón, con mucha imaginación. Háganse de cuenta que este es el mango del bastón, como el del maestro Roshi, que termina así como en una bolita. Luego tenemos algunas bacterias que están así como torcidas, tienen forma de hélice, como Helicobacter pylori. Luego tenemos otras que están como en sacacorcho, como si fuera colita de marrano. Aquí tenemos un ejemplo que es Borrelia burgdorferi. Luego tenemos otras que crecen así súper largas, son con una forma filamentar. Y finalmente, de las que sé que existen, pero yo nunca he visto una al microscopio, nunca me ha tocado aislar alguna ni verla, son las espiroquetas, ¿vale? Que son como esta colita de marrano, pero todavía más larga, ¿sale? Entonces, eso es lo que se puede observar en un microscopio. Para ser honesto, como ya les había dicho, no quiere decir que estas de por acá, la de los otros grupos o los apéndices bacterianos, no existan, sino que por su tamaño son más difíciles de ver y por su distribución ecológica también. ¿Por qué? Porque existen en menor cantidad en la naturaleza, pero no quiere decir que no exista. La gran mayoría de lo que vamos a ver en el microscopio son principalmente cocos y bacilos. Ahora bien, las bacterias tienen normalmente estas partes, ¿sale? Entonces, lo que representa aquí el número 1 es la cápsula. O sea, la mayoría de las bacterias tienen una cápsula o eh, una pared celular. Normalmente esta contiene peptidoglicano, y pues básicamente esto es un sistema de protección ante la temperatura, la desecación, los antibióticos, ¿no? Luego, aquí en el número 2, tenemos la membrana celular, ¿vale? Entonces, la membrana celular es normalmente una bicapa lipídica, como el de todas las, como el de todos los seres vivos, ¿no? Luego, en el número 3, tenemos el espacio intermembranal. No es un espacio vacío, sino que normalmente es una especie de zona de amortiguamiento donde pueden formarse cuerpos de inclusión que la bacteria llega a asimilar, ¿no? Aquí lo que tenemos en el número 4 es el DNA cromosomal. Es muy chiquito, si se fijan, no es un núcleo, sino que nada más es un cromosoma circular. Pero luego tenemos aquí el número 6. El número 6 básicamente son los plásmidos, que es como un cromosoma, pero más chiquito. Entonces, esos plásmidos normalmente les confieren ciertas características especiales a las bacterias, como cuáles, pues bueno, principalmente llegan a tener factores de resistencia a metales pesados o antibióticos, ¿no? Luego, estos chiquititos, el número 6, pues son los ribosomas que andan ahí libres para la síntesis de proteínas. Acá, en el número 7, tenemos la colita, que es un flagelo. Básicamente los flagelos sirven para la movilidad y su movimiento, pues les ayuda a las bacterias a desplazarse. Ojo, no todas las bacterias tienen flagelo, ¿sale? Esto es importante que lo sepamos. Y finalmente, el número 8 se le conoce como pili
o fimbrias, y pues básicamente son una estructura celular que le sirve a las bacterias para sentir a otras bacterias o para intercambiar material genético. Esa es la chamba que tienen estas estructuras, ¿sale? Entonces, si pudiéramos ver todas estas cosas así a súper detalle, la parte más externa o la parte más interna, pues veríamos que tienen estas partes, ¿sale? Ahora, una colonia de bacterias, pues ya habíamos dicho que es un clon, que es un conjunto de células que por reproducción tienen todas el mismo origen, ¿no? Y las colonias de bacterias pueden crecer de diferentes maneras. ¿Cuáles son esas formas? Pues son todas estas, ¿no? Pueden crecer de forma puntiforme, que como su nombre le indica son puntitos, de forma irregular, de forma circular, de forma rizoide, esta es muy común en los hongos, filamentosa también, que es muy común en los hongos, o también fusiforme. Entonces, esa es la manera en la que se ven desde arriba. Pero si yo acuesto la caja de Petri y lo veo de un lado, yo puedo ver su elevación. Entonces, hay colonias que no tienen elevación, que son planas. Hay otras que tienen así como una montañita, a esas se les conoce como acuminadas. Hay otras que tienen una forma como de meseta, a esas se les llama como plano convexas. Otras que parecen más bien una colina, se les conoce como convexas. Otras que tienen así como dos cerritos, se les conoce como umbilicadas. Y finalmente las papiladas, que tienen una especie de meseta y luego, pum, un mini cerrito arriba y vuelve a caer, ¿no? Entonces, esas son las formas en las que se ven de lado. Y aparte, si yo veo el borde de la colonia, yo puedo darme cuenta si es redondeado, si es espiculado, es decir, como que le salían espinitas, si es filamentoso, normalmente este borde filamentoso va de acuerdo al crecimiento filamentoso de la colonia en forma general o rizoide. Tenemos la forma ondulada, la lobulada y finalmente la rizoide, ¿vale? Entonces, esas son las formas que puede tener una colonia. Desafortunadamente, pues no tengo ni una colonia aquí cerca, pues para mostrarles, debido a que pues el laboratorio sigue por ahí cerradillo, ¿no? Pero bueno, ya vamos a abrir el área de microbiología próximamente, ¿no? Entonces, como ya habíamos dicho, vamos a analizar ahora la movilidad. Me voy a regresar por aquí tantito. Como les había comentado, muchas bacterias tienen esta estructura que viene aquí marcada con el número 7, que es un flagelo, ¿sale? Pero los flagelos son bastante caprichosos. Ahorita vamos a ver por qué. Hay bacterias que no lo tienen, pero si nuestra bacteria lo tiene de un solo lado, podemos decir que tiene un flagelo polar, es decir, que está en un solo de los dos polos, ¿sale? También las bacterias que tienen de los dos lados se les conoce como polares porque tienen en los dos, ¿sale? En algunos libros viene como bipolares, pero está bien si le ponen cualquiera de los dos. Luego tenemos otras que son las lofótricas, que tienen varios flagelos en un solo polo. Y luego tenemos a las perítricas, que estas son muy raras también, que tienen muchos flagelos a lo largo de su perímetro, ¿vale? Ahora, ¿cómo analizamos la movilidad en el laboratorio? Se ve de esta manera. Si se fijan, aquí tenemos 3 tubos y estos tubos se siembran con un asa por punción. Entonces, este de aquí tiene movilidad. ¿Por qué? Porque empieza a crecer hacia los lados, ¿sale? Es decir, la bacteria se mueve. Esta de aquí, la del centro, pues no creció nada, entonces lo más probable es que no tenga flagelos. Y esta de acá seguramente tiene más flagelos porque vean, su crecimiento ya está totalmente difuminado. Entonces, para eso sirve el crecimiento en los tubos por punción. Entonces, sigue ver este videíto. Déjenme dejar de compartir la pantalla para ponerles este pequeño video. Denme un segundo.
Espérenme tantito, es que está un poquito lento. Profesor, ¿cómo dijo que se llamaba crecimiento por punto de algo así? Voy. Para analizar la movilidad es siembra en tubo de ensayo por punción. Ah, ok. Muy bien, chicos. Ahora sí, va de nuevo el video. Le pongo aquí compartir sonido. Ay. Si ven que ahí se ven los flagelillos, bueno, ahí están señalados. Lo cual es que se mueven muy rápido. Y vean, ese es un diplobacilo y tienen, ¿cómo se llama? Ahí su flagelillo. Muy bien, entonces, si se fijan, pues los flagelos sí se alcanzan a ver, pero con el aumento mayor del microscopio, ¿sale? Entonces hay que tener paciencia, pero cuando la célula es móvil, pues sí se alcanza a ver, ¿no? Entonces, bueno, continuamos entonces. Habíamos visto pues ahorita el video y lo que sigue ver a continuación es ver cómo es el crecimiento cuando nuestra bacteria puede ser aerobia o anaerobia, ¿sale? Entonces, aquí es que no se alcanza a apreciar muy bien, entonces hay que echarle un poquito de imaginación. Si te pregunto cuáles son las células de nuestro cerebro las que nos permiten caminar, pensar o estar viendo este vídeo ahora mismo, seguramente me respondas con total confianza las neuronas. Ay, disculpen, se activó el video que seguía a continuación de YouTube, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver la próxima sesión, porque ahorita ya se nos va a acabar, es ver cómo sabemos que una bacteria es aerobia o anaerobia si la cultivamos en un medio líquido, en un tubo de ensayo. Entonces, su chamba para la próxima tarea, aparte de ver lo de las rutas metabólicas, es ver videos o imágenes de cómo es que crece una bacteria aerobia estricta, una aerobia facultativa, un anaerobio estricto, un anaerobio aerotolerante y un microaerofílico. Entonces, los puntitos que vemos aquí en moradito es la bacteria. Entonces, si se fijan los que son aerobios estrictos, se agrupan en la parte de arriba porque están buscando el aire, ¿no? Que está ahí en el tubo de ensayo, ¿no? Los que son aerobios facultativos, es decir, que pueden respirar aire, pero también pueden respirar a través de la fermentación, pues les da lo mismo y se distribuyen a lo largo del tubo. Por otra parte, los que son anaerobios estrictos, ¿qué hacen? Pues se ponen en la parte inferior del tubo porque pues le están huyendo al oxígeno, ¿no? Y luego tenemos a los que son anaerobios aerotolerantes, que por lo general están inmersos dentro del caldo porque no quieren que les dé el aire, pero sí lo aguantan poquito, ¿sabe? Y luego vienen unos de los más raros, también de estos nunca he visto yo, son los microaerofílicos, que no son anaerobios, pero que necesitan el aire en pequeñas concentraciones, y si se fijan, su crecimiento está aquí como en la mitad del tubo, ¿vale? Entonces están un poquito más raros, ¿no? Para la próxima sesión vamos a volver a ver esta imagen, ahorita les voy a cargar esta presentación, y ustedes me van a decir
de los que yo expliqué hace un momento, a cuáles corresponde estos tubitos, el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿sale? Entonces, hasta aquí, chicos, le vamos a dejar. No sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario. ¿No? No se anduvo ahí deshidratando en el congreso, profe. Sí, no, estaba horrible. Había mucha, ¿cómo se llama? Había mucha humedad. Afortunadamente todos los días me ponían 2 botellas de 1 litro en el, ¿cómo se llama? En el cuarto del hotel. Entonces no me pasó nada, ¿no? Y aparte estaba muy cerca yo del restaurante, ¿no? Sí. No vuelvo a ir a La Paz. La ciudad es muy bonita y todo, pero, ¿cómo les explico? No, debido a que tiene una densidad poblacional muy baja, no hay forma de transportarse. En el hotel donde yo estaba, no había camión, no hay taxis, los Ubers, hay como 2 Ubers en toda la ciudad, hay un Didi y te cobran un buen, o sea, por un recorrido de 10 minutos andas pagando 100 pesos, 150 en un taxi, entonces es horrible. La comida está carísima.